Director de Servicio de Mercado de Capitales y Comercio Internacional del Grupo Bancolombia. César Botero, Director de Investigación, Desarrollo e Innovación de Alpina. Juan Carlos Trujillo, Gerente General Colombia, Perú y Chile de Procter & Gamble. Hola, muy buenos días. Estamos listos para empezar, pero nos falta un panelista. César, lo hemos perdido, estará por allí. Nos da un poco de vergüenza arrancar sin él, pero pieza clave, además participó en la preparación del panel, con lo cual lo perdimos. ¿Arrancamos? Bueno, vamos a ir arrancando. Muchas gracias a todos. Este panel pues es muy difícil para mí, pero muy interesante creo, y espero que también para todos ustedes. Aquí el tema central es, todas las organizaciones hemos venido hablando de poner al cliente en el centro, de volvernos organizaciones centradas en el cliente. Hablamos de experiencia de cliente. Pero muchas de nuestras organizaciones, digamos, han pasado trabajos, digamos, pasando del PowerPoint a la realidad. Y lo que queremos es, aquí con la experiencia de tres compañías que están muy volcadas al cliente, que compartan con nosotros esas experiencias. Juan Carlos Trujillo, que viene de Procter & Gamble, ya los presentaron. Esteban Botero, que todos conocen del Grupo Bancolombia, y César Botero, que viene de Alpina, que también pues, es una compañía pues de consumo masivo y donde las preferencias del cliente son claves. Hemos organizado el panel, tenemos como 3 o 4 temas de conversación, pero el primero obviamente es preguntarle a nuestros panelistas sobre... ¿No? Bueno, tenemos un reducido grupo. Preguntarle a nuestros panelistas cómo están abordando la estrategia de experiencia de cliente al interior de sus compañías y cómo han venido adaptando la estrategia. La parte de la conversación que hemos visto en este frente es que hoy, como han venido cambiando los modelos de negocio, el poder del consumidor ha venido incrementando y el consumidor tiene mucha más capacidad de escoger y mucha más capacidad de forjar la manera como nosotros, como prestadores de bienes, de servicios en particular,
tenemos chance, digamos, de mantenernos en el mercado. Entonces, pues si te parece, Juan Carlos, arrancamos con ustedes. ¿Cómo están abordando este tema de experiencia de cliente y todo el tema de cómo están cambiando la estrategia en la organización para adaptarse a las nuevas tendencias? Vale, Juan Pablo, mil gracias. Primero, mil gracias por invitarme. Voy a compartirles un poquito la experiencia de Procter referente a consumidor. Y lo primero que yo quiero aclarar es que cuando hablamos del consumidor hay dos cosas que son completamente diferentes: el qué y el cómo. Yo creo que el qué no ha cambiado nunca y yo creo que difícilmente va a cambiar. El cómo ha cambiado mucho y les quiero explicar. Si tú realmente quieres tener una organización enfocada en el consumidor, pues yo digo que hay tres cosas que tienen que pasar. Primero, que el consumidor sea el centro de tu propósito. Segundo, que el consumidor sea el centro de tu modelo de negocio. Y tercero, que tú pongas el dinero donde está tu boca. Es decir, que las inversiones y las decisiones de negocio se hagan siempre pensando en el consumidor. Todos hablamos de que el consumidor es el jefe, que el consumidor es lo más importante, el cliente o como lo quieran llamar, pero muchas veces nosotros no lo hacemos. El propósito de Procter es muy claro. Nosotros proveemos productos y servicios de calidad superior para mejorar la vida de los consumidores del mundo hoy y para las generaciones por venir. Ese propósito, excepto la última parte, que es hoy para las generaciones por venir, pero ese propósito es el mismo hace 180 años. Exactamente el mismo, el consumidor en el centro. Segundo, el modelo de negocio. El modelo de negocio de nosotros empieza por entender insights del consumidor. ¿Qué significa insight? Necesidades del consumidor. ¿Qué está necesitando el consumidor? Entonces nosotros empezamos por entender qué quiere. Después de que entendemos qué quiere, desarrollamos productos para suplir esa necesidad y después de que desarrollamos los productos, pues los mercadeamos, llevamos a los puntos de venta. El modelo de negocio son 8 cosas. Pero para nosotros entender los insights del consumidor, es decir, ¿qué quiere el consumidor? Acuerde pues que nosotros estamos sirviendo en el mundo, el número que tenemos es 5.000 millones de consumidores diarios, estamos sirviendo. Entonces nosotros hablamos con el consumidor de diferentes maneras, más de 5 millones de horas al año hablando con el consumidor, 5 millones de horas al año entendiendo qué necesita. Entonces, en el propósito está el consumidor, en el modelo de negocio empieza con el consumidor. Lo primero es entender qué quiere el consumidor y después desarrollar el producto que él quiere. Para desarrollar el producto que los consumidores nos piden, es donde digo yo que tenés que poner el dinero donde está tu boca. Es decir, si el consumidor dice que quiere algo, tienes que tener departamentos que se lo entreguen. El Departamento de Investigación y Desarrollo de nosotros tiene un presupuesto de cerca de $2,5 billones al año para desarrollar productos. Y en él trabajan cerca de 7.000 empleados, de los cuales hay 1.000 PhD y doctores desarrollando productos, ¿correcto? Entonces, mi punto es, realmente si ustedes quieren una estrategia centrada en el consumidor tiene que estar en el centro. Y eso no se habla, eso se hace, ¿correcto? Y ese es el qué para mí. ¿Cuál es el qué? El qué es muy fácil. Piensa en el consumidor es lo más importante, téngalo en el centro, entienda qué necesita y desarrolle los productos que él quiere y que él necesita. Eso no ha cambiado en 180 años y no va a cambiar en los próximos 180. Entiendan qué quiere el consumidor y denles lo que el consumidor quiere. Lo que sí ha cambiado dramáticamente es el cómo. Y ahí es que el mundo está cambiando aceleradamente. ¿Cómo? Nosotros antes, para entender qué quería el consumidor, pues hacíamos lo que todavía muchas empresas hacen. Hacíamos focus groups, un montón de cosas que ya hoy están obsoletas. Hoy, ¿cómo entiende uno al consumidor? Uno lo entiende en línea. Nosotros tenemos paneles en línea en donde el consumidor se comunica con nosotros en línea y cada que usa un producto toma una foto, nos la manda, nos muestra, tiene videos, nos muestra cómo está haciendo el producto y tenemos paneles de cientos de miles de personas y de consumidores alrededor del mundo. Nos vamos a vivir con ellos. Nosotros tenemos gente que se va a vivir con consumidores en China, en Turquía, en Colombia, 2, 3 meses, a ver cómo son sus hábitos de consumo. Y si vas a vivir con él te das cuenta. Eso ha cambiado brutalmente. Entonces, el qué no ha cambiado, el cómo ha cambiado. Nosotros, pues la manera en que comercializamos los productos ha venido variando, pero básicamente era en tiendas o en supermercados. Hoy ya nosotros tenemos un negocio online en el mundo que es cerca de $4 billones.
y crece, la compañía crece al 2-3% al año, el negocio online crece al 30% al año. Es decir, en 5 años es un negocio de $10 billones. Entonces, eso ha cambiado dramáticamente. Entonces, el cómo ha cambiado brutalmente. Antes nosotros nos comunicábamos con el consumidor de una manera relativamente sencilla. Ponga un comercial al aire en un canal nacional y ya todo el mundo se enteraba de su producto. Hoy eso no sirve. Hoy tenemos que seguir siendo masivos, pero uno a uno. Los comerciales de televisión ya no son suficientes porque no llegan el reach o el alcance que tú necesitas, llegan a cierto número de consumidores, no a todos. Necesitas seguir siendo masivo, pero uno a uno, necesitas influenciadores, necesitas gente que en redes sociales te esté hablando de tu producto, necesitas que el consumidor sientan que le están hablando a él solo. El comercial de televisión, el consumidor siente que eso es para todo el mundo, pero si siento que me están hablando solo a mí, voy a tener mucha más credibilidad. Entonces, de nuevo, para mí es súper importante dividir el qué y el cómo. El qué no ha cambiado y yo creo que difícilmente va a cambiar. Ustedes tienen que entender qué es lo que quiere su consumidor y dárselo. Cómo se lo dan ha cambiado dramáticamente y la velocidad en, donde está, en la que está cambiando eso es tan acelerada que las organizaciones grandes no están siendo capaces de reaccionar. Nosotros antes, desde que entendíamos con el consumidor qué quería hasta que lanzábamos el producto, nos demoramos entre 1 año y medio y 2 años y medio, de acuerdo a. Si hoy me demoro 1 año y medio, cuando saque el producto, ese ya no es el que él quiere. Ese ya no es el producto que él quiere. Entonces nosotros hoy tenemos cerca de 150 como proyectos semilla dentro de Procter que tienen que salir en menos de 6 meses, que eso es una brutalidad de rápido para consumo masivo. Entonces, de nuevo, en organizaciones como Procter, el que nunca ha cambiado, yo creo que difícilmente cambiará. Yo tengo que entender qué quiere el consumidor y dárselo. Lo que sí ha cambiado brutalmente es el cómo se lo doy, y ahí es en donde las organizaciones nos estamos quedando atrás y nos están ganando los más chiquitos, los más ágiles y los más rápidos. Voy a dejarte ahí un momento, pero voy a parquear un par de cosas. Es el entender qué quiere el cliente, es algo que me gustaría, o sea, cómo aprendemos a entender qué es lo que quiere el cliente, porque eso no es tan fácil, entonces me gustaría parquear eso. Y lo de la velocidad que estabas mencionando, que es un elemento crítico, que tienen que cambiar todos los procesos en todas las organizaciones para poder atender eso que está esperando el cliente. Pero voy a pasar la palabra a Esteban para que nos cuente un poco desde la perspectiva del Grupo Bancolombia, cómo es esta propuesta que están haciendo de experiencia de cliente y cómo ha afectado a la organización. Sí, listo. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Me llama la atención ahorita cuando estaba hablando Juan Carlos el tema de propósito, ¿cierto? Sin haber conversado antes de esa palabra, nos sentamos 2 minuticos y le dije, quiero presentar algo y quiero que sepas que voy a presentar un video de cómo se construyó el propósito en la organización, ¿sí? Entonces, digamos, el hecho de que sea una empresa de consumo masivo, seamos una empresa de servicios financieros, tenemos al cliente como eje central, ¿cierto? Y eso nos lo muestra nuestro propósito. Entonces, por favor, si podemos mostrar un video, dura 30 segundos para que entendamos un poco para el Grupo Bancolombia qué es el cliente. Entonces, como pueden observar, digamos, nosotros tenemos al cliente como nuestro eje central, ayudarle a buscar a él a cumplir sus sueños. Uniendo esto un poco con lo que mencionaba también Juan Carlos de consumidor en el centro, ¿cierto? Y el cómo lo hacemos. Nosotros en la organización entendimos que la experiencia del cliente no es solamente función del comercial que está atendiendo el cliente. La experiencia del cliente es responsabilidad de todos dentro de la organización. La experiencia del cliente no termina cuando el cliente cierra un negocio. La experiencia del cliente es todo, son los puntos de contacto que tiene dentro de la organización. Y para eso quisiera como mencionar algo, y es nosotros, o digamos el área en la cual yo trabajo es
es el área de back office, pero no se llama back office, no se llama operaciones, se llama el área de servicio para los clientes, ¿cierto? Tenemos absolutamente claro y somos dueños también de la experiencia del cliente. Esa es la forma con la cual estamos relacionándonos hoy con el cliente. Entendemos que para él la satisfacción de sus necesidades no van desde el cierre, sino van hasta el final de la operación, hasta el final, hasta que logra cumplir sus sueños, hasta que logra cumplir sus objetivos. Entender qué necesita, no lo podemos hacer nosotros sentados y pensar qué necesita, necesitamos acercarnos al cliente. Hoy en día, para diseñar un producto, para sacar una estrategia, nosotros nos sentamos con el cliente, entendemos al cliente. Al igual que lo trabajan en Procter, nosotros también entendemos a nuestros clientes al momento de sacar un producto, al momento de entender sus necesidades. Y el producto no es un producto per se, es una experiencia, ¿cierto? Es una experiencia que el cliente va a tener durante el transcurso o la vida de este producto, durante su apertura, su mantenimiento. Nosotros tenemos que procurar que esa experiencia valide lo que el cliente necesita, ¿sí? Nosotros no podemos pretender que el cliente se acomode a nuestros procesos. Nuestros procesos se tienen que acomodar a las necesidades del cliente. Yo creo que es un poco lo que tenemos en común, y es que el cliente es el eje central y nosotros tenemos que ser absolutamente flexibles para cumplir las necesidades y satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Excelente, Esteban, y bienvenido, César. Disculpa que tuvimos que ir arrancando, pero muy bienvenido, estamos apenas en la primera pasada. Lo que estábamos hablando es pues cómo están abordando desde el punto de vista de la estrategia de las compañías esta nueva realidad donde el cliente tiene mucho más poder sobre las compañías y tenemos que realmente enfocarnos en darle al cliente la experiencia que está buscando. Entonces, pues, bienvenidísimo al panel y a nuestro evento, y a ver si tú nos cuentas desde Alpina cómo están abordando el tema. Muchas gracias, Juan. Pues pedirles disculpas a todos porque llegué tarde. Tenemos un problema de cruce de agenda, pero bueno, aquí estoy. Y muy agradecido también por la invitación. Me parece que es maravilloso compartir con ustedes también y entender, pues porque creo que son industrias que a veces uno cree que son muy distintas, pero al final del día, pues el cliente o el consumidor del que nosotros hablamos también terminan siendo los mismos, ¿sí? Nosotros cada vez que pintamos la estrategia de la compañía ponemos el consumidor en el centro. Eso es una cosa para nosotros que es fundamental. Entonces lo que buscamos es poder llegar de las miles de maneras distintas que están empezando a pasar hoy y que viene pasando. Hace unos 10 años más o menos salió un titular en un Economist que aparecía un mouse y aparecía como el nuevo poder en el mercado. Y yo creo que las compañías hemos hecho el ejercicio no a la velocidad a la que se requiere hoy en día, por la velocidad en la que estamos en este tema digital, digamos, montados, pero nos ha tocado generar un proceso de transformación en los últimos 4 años que ha sido descomunal. Esa es la realidad. ¿Para qué? Para poder adaptar a la compañía a las necesidades de la realidad del mercado. Porque si seguíamos funcionando como habíamos funcionado los últimos 70 años, claramente esta compañía no iba a ser sostenible en el futuro. Entonces, eso ha hecho que nos replanteemos todas las áreas de la organización. Y yo aquí, y la vez pasada que estábamos hablando un poco del tema, pues yo siempre he dicho que lo más difícil que tiene este proceso es que la gente con la que uno trabaja en las organizaciones se suba al tren de que la transformación no es solamente para poder atender mejor a los consumidores, para poder tener un mejor negocio, es que es una transformación personal, es un tema del individuo, de cada uno de los que ustedes está aquí sentado, que tiene que tener la convicción de que tiene que hacer las cosas distintas. Ese para nosotros ha sido, digamos, el viaje, la parte más difícil de este ejercicio, porque al final del día, si piensas en los canales, pues hoy se pueden montar canales supremamente rápidos. Acaba de entrar Amazon a Colombia. Si uno quiere usar tecnología, pues hay compañías, y 1000 compañías hay en el planeta que te ayudan a mover el modelo en la dirección adecuada. Pero el problema, digamos que es donde nosotros consideramos que es donde está la oportunidad más interesante, es en cómo el equipo de la organización recibe este cambio. Ese para nosotros ha sido como
y para podernos centrar en el consumidor y centrarnos en el cliente. Yo estoy de acuerdo con lo que estabas diciendo ahora, hay que trabajar con ellos. Las compañías antes nos sentábamos desde afuera, hacíamos un poco lo que nos daba la gana, en el buen sentido de la palabra, y pues lo que le llegara al consumidor, eso era lo que era. Hoy en día es al revés completamente, hay que salir al mercado, hay que estar en la calle, hay que entender qué está pasando con las tendencias, hay que oír a todos los… y desde los niños, en la industria de nosotros, que es una industria compleja, que va pues desde los bebés hasta los viejitos, ¿sí? Pues es que aprender a escuchar a todo el mundo, y ese es un ejercicio que también ha sido pues difícil, pero pues ha sido como en la jornada en la que estamos hoy en día. En ese último punto que tú estabas mencionando, y también se lo decía Juan Carlos, digamos, en el PowerPoint está súper fácil. Entendemos a nuestro cliente, nos organizamos para prestar los servicios al cliente y nos volcamos a atender las necesidades del cliente. Pero eso, yo quiero hacerle doble clic a eso. O sea, ¿por qué no le contamos a este auditorio en sus experiencias prácticas? O sea, ¿en qué consiste realmente escuchar al cliente? ¿Cómo hago yo para saber qué es lo que el cliente necesita? Y en muchos casos, el mismo cliente no sabe lo que necesita, sabe cómo compra y sabe qué compra, pero si yo le pregunto, oiga, ¿usted qué es lo que necesita? No sabe expresarte qué es lo que él quiere. Entonces, quiero hacerle doble clic a eso porque, digamos, si pasamos como que eso es muy obvio, de pronto nos perdemos la esencia del tema, porque las organizaciones tenemos que aprender a escuchar al cliente y entender qué es lo que necesita y adaptarnos a eso, pero no sabemos hacer eso. Entonces, ¿por qué no hablamos un poquito de eso? ¿Cómo están haciendo esas organizaciones, ustedes en sus organizaciones, para de verdad tratar de entender a ese cliente? Es una súper pregunta y hemos evolucionado mucho en el tema. Y tú tienes razón, encontrar los insights, que es que quiere el consumidor, no necesariamente es ir a preguntarle, porque el consumidor no te va a decir yo quiero un iPhone si el iPhone no existe. Lo que tú tienes que entender son las necesidades, y las necesidades rara vez se encuentran preguntándole. Y por eso nosotros hemos evolucionado de ir a focus group en donde teníamos 20 personas y les preguntábamos si había una que hablaba más que las otras 19, entonces era lo que esa una quisiera. Sino que ya vamos a puntos en donde te digo, nos vamos a vivir con el consumidor. Miren insight que nosotros hemos encontrado. En China nosotros no podíamos vender champú, y si ustedes no lo crean, yo soy la persona que más champú vende en Colombia. Y no podíamos vender champú, y no podíamos vender, y no podíamos vender, y no podíamos vender, y al consumidor chino no le gustaba el champú de nosotros, y se fueron a vivir con el consumidor chino, y nos dimos cuenta que el consumidor chino, de la manera que se lava el cabello, es como en unas bateas con agua fría, correcto, y se echa el champú, y después con agua fría se lo enjuaga. ¿Qué tiene el champú de nosotros en todo el mundo? Y en la mayoría de champús hace mucha espuma, porque a todas las mujeres del mundo, si hace espuma, limpia. Así no sea cierto, pero si hace espuma, limpia. Todo lo que haga espuma, limpia. Entonces el champú de nosotros hace espuma, pero si vos te estás jugando con agua fría, mientras más espuma haga, más te demoras en jugarte y no lo quieres. Tú quieres jugarte rápido, porque cuando te juegas con agua fría sufres. ¿Cómo nos dimos cuenta de eso? Viviendo con la consumidora china, no había otra manera. Correcto. ¿Qué pasó? Menos espuma en los champús de China y se empezaron a vender. Hoy somos líderes en champú. Viviendo con ellos. Nosotros hoy salimos y trabajamos de impulsadores en puntos de ventas. El comité directivo de Procter trabaja de impulsador. Se va a tratar en un punto de venta de vender detergente, de vender cuchillas de afeitar. La gente no sabe quiénes somos. Correcto. Cuando tú tratas de vender un detergente a la señora que está al frente de la góndola, la señora te dice el por qué sí, el por qué no. Eso jamás lo vas a aprender en una oficina. Yo sé de un banco en Perú, por ejemplo, que pone, yo no sé si ustedes saben esto, pone cada mes a todos sus ejecutivos a trabajar o en Uber o en Cabify. Y en esa digamos, carrera que hacen llevando el consumidor como taxistas, en teoría taxistas, empiezan a preguntarles de su banco, qué me dice su banco, qué tiene bueno el banco, qué no tiene bueno el banco, y esa interacción entre el consumidor y el ejecutivo de cuentas les da un montón de insights que jamás tendrían. Entonces, en lo que ha cambiado es en
el tipo de interacciones ya no son pregunto, contésteme, sino es yo quiero ver en su día a día qué es lo que usted quiere, qué es lo que usted necesita, pero es que se necesita mucho trabajo con el consumidor. Si ustedes van al cliente hoy y le dicen qué quiere, el cliente no le dice nada, ese no es el rol del cliente. El cliente se aburre. ¿Por qué me está preguntando qué quiere? Usted me tiene que decir a mí qué necesito yo. Tienen que ser interacciones mucho más en el día a día, interacciones mucho más poco formales, en donde realmente yo empiece a entender qué quiere el cliente. Y ojo, el cliente no me va a decir qué quiere. El cliente no me va a decir yo necesito este producto. El cliente me va a decir a mí me hace falta esto, tengo esta necesidad, y el que tiene que ver qué producto desarrolla es usted. Hay gente que es especialista en esos insights, en esto es lo que necesitan, esto es lo que va a desarrollar. Esto es posible, esto no es posible. Sí, ese es el punto, que es muy difícil recibir directamente del cliente qué es lo que necesita. No te lo van a decir. Sí. No sé, Esteban, ¿ustedes cómo están aproximando este tema que a mí me parece que es de los más difíciles? Es Sí. realmente identificar qué es lo que el cliente quiere y yo cómo me adapto para poderle entregar eso. Sí, esto nos ha puesto un reto bien interesante en la organización. Nosotros lo que estamos trabajando son entregas de valor permanentes y constantes. Es decir, sacamos un producto y procuramos que la entrega de valor para el cliente sea inmediata, ¿sí? Y nos retroalimentamos de la información que tiene. Esto nos pone un reto adicional, y es que al cliente de pronto esa entrega de valor, a pesar de que se haya construido con él, no llegó a satisfacer su necesidad, nos obliga a todos los días a reinventarnos, ¿cierto? Reinventarnos con innovación y buscando una nueva entrega de valor que probablemente satisfaga al cliente, ¿sí? Y quisiera poner un ejemplo y en particular de un producto, buscando una necesidad de inversión del cliente, atendiendo un poco lo que el cliente buscaba. Creamos una forma de llegar al cliente diferente, ¿cierto? Y fue a través del RoboAdvisor para que él hiciera sus inversiones, ¿sí? Entonces eso fue una forma de entregarle valor al cliente, y permanentemente estamos recibiendo la información del cliente, donde nosotros tenemos que revisar, repensar y volver a empezar de cero. Prácticamente que uno empieza, apenas se entrega el valor, empieza de cero. ¿Sirvió o no sirvió? Si sí sirvió, ¿cuál es el siguiente paso? Si no sirvió, vuelva y empiece, ¿sí? Entonces es un repensar todos los días. Te transferiría la misma pregunta. O sea, ¿cómo hacemos para entender a ese cliente, César, y cómo lo están haciendo ustedes en Alpina? Pues yo viví en el mundo de la tecnología durante 20 años, y cuando me nombraron director de investigación, desarrollo e innovación en Alpina, pues primero caí, me da un infarto, porque yo le dije a mi jefe, usted está como loco, yo no tengo ni idea de este tema. Entonces me dijo, eso es parte de lo que estamos buscando, porque lo que suele pasar cuando uno tiene tanto conocimiento en una conversación es que el conocimiento te imposibilita el ver oportunidades que hay más allá del conocimiento, ¿sí? Entonces, igualito a lo que estaban contando ahora los colegas, cuando yo empecé a trabajar con antropólogos, sociólogos, filósofos, y yo decía, ¿y esta vaina qué será esto? ¿Sí? Porque es que resulta que un empaque tiene un contexto filosófico, porque el empaque tiene que ser capaz de expresar una solución a una tensión del consumidor, y empiezan a aparecer esa cantidad de cosas técnicas tan espantosas, y ahí uno se puede perder. Pero lo que realmente uno encuentra es que cuando usted está trabajando de cerca con la gente, nosotros hablamos de tensiones, ¿cómo le ayudo a un consumidor a resolver una tensión? Y les voy a contar un ejemplo que yo espero que les ayude para que vean las pendejadas que uno termina haciendo. A alguien en el laboratorio, en desarrollo, se le ocurrió que debíamos sacar un caldo, como un guiso de cebolla y tomate, como un condimento, ¿sí? Y cuando llegamos a la costa, aquí para hablar de la casa, y fuimos a trabajar con las personas, a la señora les parecía que nosotros éramos unos imbéciles que les íbamos a quitar la mitad de la tarea del almuerzo, ¿sí? Es una caja que uno dice, pero ya, y ahí nos decían así, ya, ¿sí? Y nada que ver, porque eran dos puntos de vista tan completamente distintos, y yo creo que eso es un poco para resumirles la diferencia que hay en cuando uno se va y se sienta desde la humildad con el consumidor y se toma la tarea de escuchar al consumidor.
La mayoría de las conversaciones no tienen dos vías. La mayoría de las conversaciones son en una vía, porque cuando yo me siento en que yo soy el que sé y yo llevo 10 años trabajando en esto y yo soy experto, pues usted, pobre pendejo, ¿qué me va a venir a enseñar? Y resulta que hoy en día es al revés. Hoy es desde la humildad, hay que acercarse al consumidor y a los clientes y oírlos, sentarse con ellos y preguntar, y preguntar, y preguntar, y preguntar. Y a eso no estamos acostumbrados en las organizaciones. No, nadie nos ha enseñado, en las universidades uno no le enseña a los estudiantes de que lo más importante son las preguntas. Y resulta que cuando uno empieza a moverse en las organizaciones, pues lo único que es importante y relevante son las preguntas. Y en función de la capacidad de preguntar que uno tenga en una organización, es lo que yo hoy en día estoy convencido empieza a definir el futuro de uno en las organizaciones. Porque es la mejor manera de poderse aproximar a los consumidores y a los clientes. Eso pues es un poco como para contarles de lo que yo he vivido, ¿sí? El tema, y nos ha pasado unas cosas muy similares, el tema de los focus groups, mejor dicho, si uno coge lo que le enseñaban a la gente en mercadeo hace 15 años y a cómo se hace el mercadeo hoy en día y qué es lo que estamos buscando y tratando de entender afuera y a la velocidad que se está moviendo, es que lo más difícil de esto es, mientras nosotros estamos hablando aquí, están naciendo dos compañías del sector financiero que les van a morder los pies a ustedes, ¿sí? Entonces, y esto no está pasando solo aquí o en Estados Unidos, no, eso pasa en el planeta 7/24. Entonces, esto es, y yo creo que es la capacidad de cada uno como individuo de como es pelear con su status quo personal. Usted no se puede sentir como hoy en día. Es que el nivel de incomodidad, cuando uno se esté sintiendo cómodo, usted tiene que mirarse en el espejo y tiene que reflexionar, porque está sobrando en la organización o algo muy importante está pasando en su vida que hace que usted tenga que tomar otra decisión, ¿sí? Porque es lo que lo desconecta a uno completamente del mercado. Usted se desconecta un par de semanas hoy en día del mercado y se le fueron. Esto es una cosa, pues, y ustedes que tienen presencia un poquito más grande que la de nosotros, por ejemplo, el ejemplo de China es buenísimo, ¿sí? Si uno va y revisa lo que está pasando con los lácteos al otro lado del planeta, es una cosa impresionante, pero hay unas oportunidades en ingredientes, hay una cantidad de cosas que están pasando que nos ha tocado como organización repensar completamente el approach, ¿sí? de qué es lo que vamos a hacer y cómo es que lo vamos a hacer. Pero para nosotros la conclusión más importante en mi viaje personal, para yo compartirles de lo que yo he hecho y vivido, es una decisión personal de sentirse incómodo todo el tiempo. Como me dijo una de las personas que trabaja conmigo, me dijo, oye jefe, pero eso sí es más aburrido, uno todo el día incómodo. Y le dije, pues sí. La realidad es que eso es lo que nos tocó, desafortunado o afortunadamente, eso depende de donde uno lo quiera ver, ¿sí? Muy bien, buenísimo, muchísimas gracias. Creo que el reto que se une a lo que acabamos de conversar es, bueno, listo, entonces tengo que salir menos a vender lo que yo produzco y a escuchar y entender, digamos, a ese cliente. Pero la siguiente tarea es cómo cambio la organización por dentro para que de verdad la organización responda a eso, porque todos hemos estado acostumbrados a producir y vender, producir y vender, producir y vender, pero ¿cómo se hace ese proceso de transformación interna o qué retos han tenido o qué retos están teniendo o en qué estamos aprendiendo o si es la misma cosa? Por dentro también tenemos que estar todos los días incómodos y tratando de cambiar la organización. No sé, Juan Carlos, si quieres tú abordar eso. Ese es el más difícil, lejos. Y más en compañías tan grandes como Procter, con una cultura tan fuerte, con 180 años, entonces que el status quo es cómodo, ¿cierto? Y como no nos hemos quebrado, entonces todo está bien. Y la parte que tiene que entender la gente es, yo no sé si ustedes han oído esto, pero hay un estudio de una universidad en Estados Unidos de cada cuánto el ser humano duplicó su conocimiento. ¿Cierto? Cada cuánto está duplicando su conocimiento. Es decir, yo sé hoy esto, ¿cuándo duplico? Y el ser humano la primera vez que duplicó su conocimiento se demoró 1700 años, del 0 al 1700, digamos. La segunda vez se demoró 150 años.
¿cierto? La primera vez fue cuando se inventó la rueda, después la revolución industrial. Después fue cada 50 años. Hoy por hoy el ser humano está duplicando su conocimiento cada 4 años y en 20 años espera que duplique su conocimiento cada 72 horas. Es decir, si tú te enfermas 3 días, te levantaste y estás obsoleto. No estoy charlando, eso va a ser así. Es decir, es tan brutal el ritmo de cambio que está habiendo allá afuera que o nos estamos actualizando y cambiando permanentemente o nos volvemos obsoletos. O sea, son números que asustan, correcto. Entonces realmente las organizaciones tienen que entender que tienen que cambiar y que tienen que cambiar rápidamente. Y de nuevo, para mí una cosa muy importante, el qué es una cosa y el cómo. Lo lindo es que el qué no ha cambiado nunca. ¿Qué quiere el consumidor de ustedes? Yo creo, no de ustedes, de todos, quiere tener confianza hacia lo que está comprando y cada vez más quiere tener facilidad, que sea fácil. Eso no era tan importante antes, hoy sí. Hoy quieren que sea una experiencia fácil, correcto. Eso no ha cambiado, eso va a ser lo mismo. ¿Qué es confianza y qué es facilidad? Ha cambiado brutalmente. Entonces, yo creo que lo primero y lo crítico es en Procter lo llamamos el tone from the top, o sea, la gerencia, los gerentes, cuál es el tono que tienen hacia el cambio. Porque yo oigo a todos los gerentes hablando de cambio, pero porque hay que hablar, pero la mayoría no sabemos ni cómo hacerlo, ¿correcto? Entonces nos tenemos que preparar, tenemos que entender, tenemos que actualizarnos permanentemente y tenemos que asegurar que los gerentes, que a propósito, cuando yo hablo de los gerentes, todo el mundo piensa en el jefe, pero nadie piensa en él, que también es gerente. Entonces ahí viene tu punto. Empieza por nosotros. La compañía tiene que asegurar que tiene un tono muy claro de cambio. ¿Qué significa cambio? Porque cuando hablamos de que hay que cambiar, pues sí, todo el mundo dice hay que cambiar, hay que cambiar. ¿Qué es cambio para nosotros? ¿En qué tenemos que cambiar en Procter? Nosotros tuvimos que cambiar dramáticamente en la manera que le hablamos al consumidor. Ya no es solo televisión, en la manera que le vendemos al consumidor, ya no es solo supermercados, y en la manera en que creamos nuestra innovación. Ya no demora X, sino demora 20% de lo que demoraba antes. Ahí tuvimos que cambiar, ahí nos dijeron o ustedes cambian o los cambiamos, correcto, pero desde arriba, muy claramente. Ahora, una vez yo digo qué quiero hacer, porque esa es la parte fácil, es cómo le doy a la organización las herramientas para que puedan cambiar, ¿cierto? Yo tengo que asegurarme que yo habilito la organización para que cambie. Les doy oportunidades de correr riesgos, correcto, les doy oportunidades de fracasar, les doy oportunidades de armar productos nuevos y si no funcionan no los castigo, los felicito, correcto. Como digo yo, si de cada 10 cosas que hagamos 2 o 3 salen mal, yo no tengo ningún problema, a mí me gusta eso. El rollo es al revés, si de cada 10 que intento 2 o 3 salen bien, ahí ya tenemos un rollo. Dele espacio a la gente para crear, no le diga a la gente lo que hay que hacer, este es el objetivo, díganme cómo, correcto, y la gente va a venir con eso, a la gente se motiva es así. Si yo le digo a la gente el cómo hacer, el qué hacer y el cómo no se motivan, si yo les doy un reto, les digo vengan con ideas, ahí la gente realmente está motivada trabajando. Entonces es en organizaciones tan grandes, tan fuertes, de tantos años, es sumamente difícil, porque en Procter hay que cambiar 108,000 personas de chip, correcto, pero es desde arriba, los líderes se tienen que preparar, tenemos que entender que todos somos líderes. Yo de nuevo insisto, el líder para mí es el jefe y no caigo en cuenta que yo también soy, pero después de eso tengo que habilitar la organización, tengo que prepararlos, tengo que ayudarlos, tengo que darles retos y tengo que dejarlos volar, y es lento, y el problema es que no tenemos tiempo, o cambiamos ya o nos cambian. Yo voy a preguntarle a Esteban un poco esto, las organizaciones entonces tenemos que aprender a cambiar, pero permanentemente. Entonces, ¿cómo hace uno para aprender, digamos, en compañías que tienen tantos años, a estar permanentemente abiertas al cambio? Yo creo, Juan Pablo, que una respuesta que me llega rápido es la constante es el cambio, ¿sí? Ese es el nuevo status quo,
El cambio es la constante. Nosotros no podemos pretender que la organización se quede estática. Estática se quedan las necesidades de los clientes, como decía Juan Carlos, ¿cierto? Pero el cómo se las satisfacemos es lo que cambia. Y lo que decía, algo que sacamos hoy, mañana ya no es. ¿Sí? Pues quedo asustado con el número de días que vamos a hacer obsoletos. Sí, entonces, imagínense cómo será el tema de productos, ¿no? Y en un mundo que cada vez exige más agilidad, responsabilidad, todo lo quieren ya, ¿no? Yo creo que nosotros, para tener digamos, como un tema transversal, debemos es adueñarnos de la experiencia. Es decir, cuando hablamos de clientes tenemos que entender que el cliente busca es una experiencia, él no vive con nosotros un producto, él vive una experiencia. Si nosotros logramos que la organización toda entienda que la experiencia del cliente es responsabilidad de todos, yo creo que ese día logramos que las organizaciones se acerquen más a ese resultado final que quieren, vivir la experiencia como una sola. Excelente, Esteban. César, tú estabas mencionando ahorita el tema de la gente y conectando con la charla de Paul, tú estabas mencionando, Juan Carlos, de dejar a la gente definir cómo es que vamos a resolver el problema, de dar esa confianza. ¿Cómo es ese reto de, porque uno cambiar la organización no es cambiar el organigrama, cambiar la organización es cambiar precisamente el chip mental de los funcionarios, de los empleados, de las personas que están trabajando en pro de ese cliente? ¿Cómo es ese reto? Y como estoy entendiendo, además ese reto es permanente, o sea, ¿cómo estamos cambiando a la gente permanentemente para que se pueda adaptar? Pues nosotros teníamos un chiste similar al que usaste vos ahora, que la manera más polite de decirle a la gente acerca de el change management, cuando uno hace en las compañías o cuando estás en proyectos en donde hay que cambiar los comportamientos, pues a uno vienen y le echan todo un speech y uno contrata a unas compañías que son buenísimas, que le ayudan a uno a hacer eso, y al final la conclusión es o usted cambia o lo cambian. Eso es así de sencillo, ¿sí? Y eso yo creo que a uno nadie se lo dice en las organizaciones. Y yo creo que también necesitamos valentía de los jefes y necesitamos valentía en las organizaciones para tener cada vez conversaciones más difíciles. Porque el problema es que la gente se acostumbra a tener conversaciones por, como decía Juan, hay que hablar del cambio, sí, todos hay que cambiar. ¿Alguien estaría aquí, si hacemos una encuesta, alguien estaría en contra de que es que hay que cambiar? Lo más probable es que no. Pero ¿qué está haciendo cada uno por eso? Y cambiar comportamientos es, desde el punto de vista biológico, es lo más difícil que hay, porque es que eso lo traemos, esto es un tema ancestral. Entonces, a la velocidad a la que están pasando las cosas, claramente la humanidad no sabemos ni qué vamos a hacer con eso. Eso es la primera vez en la historia de la humanidad que las organizaciones tienen más tecnología de la que pueden siquiera digerir, ¿sí? Entonces uno dice, qué machera tener eso. Yo nunca en mi vida pensé que fuéramos a vender leche por internet. A mí me parecía eso un exabrupto de un tamaño descomunal. Y oh sorpresa, ya van a ver, ¿sí? Y hoy en día, cuando nos montamos en Rappi, cuando nos montamos en todos estos canales nuevos, que esto es otro consumidor a otra velocidad, lo que estabas diciendo, nos ha puesto en situaciones muy difíciles. Nosotros estamos explorando, muy similar a lo que estabas diciendo, Juan, para darles una idea, la vicepresidenta de operaciones de Alpina hoy en día era la vicepresidenta de talento. Se le dañó varias noches. Cuando le dijeron a ella, ahora, usted que siempre habla de la gente, pues ahora administrela, ¿sí? Al comercial, al de operaciones que se quejaba de los vendedores, que hubo pues que la venta, entonces ahora es el vicepresidente del comercial, Carlos Roncayo, y hay que verlo comiéndose las uñas, ¿sí? Yo estaba en tecnología y me pasaron a este mundo, yo pasé del mundo de los bits al mundo de los átomos así, de un día para otro, y estamos así. Ahora, eso desde la cabeza, porque yo creo que tiene ahí un mensaje muy claro para nosotros, es la convicción del comité directivo que es la dirección adecuada, y es desde la confianza, porque yo ahí sí, el tema que tocaba Juan Ampe, que es crítico. Entonces, ¿eso qué tiene que empezar a pasar? Acuérdese que el liderazgo no es más que lo que uno ve en los otros. Eso, uno lo que aprendió en la casa es lo que usted aprende con el jefe que usted trabaja. Entonces, como es el jefe y de las decisiones que toma el jefe, pues uno también se empieza a untar un poquito.
Y lo que terminamos haciendo nosotros es, para darles una idea, yo contraté a un muchacho que tiene 24 años. Ahora, tenía más millas que las que yo tengo en toda mi vida. Había recorrido Vietnam, China, no sé dónde, mejor dicho, de esos millennials. Ahora esto con toda, mil historias como para una biblioteca entera de lo que traía de historias encima. Trabajó conmigo en innovación 1 año y medio y lo acabamos de nombrar gerente de estrategia. Y a ese sí que cae, le da un infarto y dijo, pero yo no sé ni qué estrategia. ¿Sí? Solo para darles una idea de esas cosas que son radicales. Y lo único que hace un trabajo interesante es el reto. Cuando usted hoy en día la gente se le empieza a ¿sí? Es porque el reto está chimbo. Y eso es una responsabilidad de las organizaciones y de los directivos de la organización de empoderar lo suficiente. Eso suena bien en el PowerPoint y yo estoy de acuerdo contigo. Aquí lo dificilísimo es hacer que esto se mueva. Pero lo que es cierto es que cuando las organizaciones toman la decisión de que nos vamos a montar en esto y lo vamos a hacer, eso se empieza a mover y se empieza a sentir. Y lo que pasa es que seguramente se demora más de lo que uno quisiera, pero se empieza a notar. Entonces empieza a pasar como, nosotros tuvimos una reunión, a nosotros nos aplican alrededor de 1.600 practicantes por semestre. Y de los 80 o 100 que quedan más o menos, hacemos una reunión al final de semestre. Y la que tuvimos el semestre pasado, nos dijeron cuando terminamos, oiga, ustedes sí son muy responsables. Yo pensé que yo venía aquí a sacar fotocopias, a ayudarle a alguien, a llevarle el tinto, y ustedes me encargaron una categoría entera. No sean irresponsables. ¿Sí? Ahora, a ese muchacho es muy probable que le cambió la vida. Y eso es la responsabilidad que nosotros tenemos en las organizaciones. Es que nosotros tenemos el poder de transformar a las personas con las que trabajamos. Ahora, depende si ustedes se quieren dejar transformar o no. Ese para mí es el cuy del asunto. Y depende también, y eso créanme, porque nosotros hemos hecho muchísimos movimientos en la organización, en todas las direcciones, y también ha salido muchísima gente de la organización, porque también entendemos que si uno no quiere reconocer que tiene que cambiar, pues tampoco pasa nada, pero ese no es el sitio para trabajar. ¿Sí? Eso es. Muy bien, un poquito de cambio de tercio, pero que tiene que ver con esto, con la velocidad de adaptación. Lo que a mí me ha llamado mucho, recientemente han circulado por las redes discursos de los presidentes de las compañías de automóviles. Y uno de los mensajes es, mi competidor ya no es, si yo trabajo en Mercedes-Benz, mi competidor no es ni BMW, ni Aston Martin, ni Ford. No están reconociendo la competencia necesariamente dentro de la industria, sino que están viendo es la competencia a la industria viniendo de afuera. Y el sector financiero pues no es ajeno a ellos, y en particular, digamos, las compañías de internet se están volviendo los grandes competidores de muchas industrias establecidas. ¿Cómo es esa conversación sobre la competencia y un poco la velocidad de adaptación? Si yo no, o sea, lo que tú decías de ahorita, si yo no cambio, me cambian, pero no solo a nivel individual, sino a nivel de la compañía. O sea, si yo no cambio la manera de hacer las cosas, el consumidor va a irse a otro lado y yo me voy a volver obsoleto. La película pues de los hoteles, la película de los taxis, y ahora con los carros autónomos, ni siquiera los eléctricos, sino los carros autónomos, pues la pregunta es qué van a hacer las compañías de automóviles. ¿Cómo están viendo el tema de la competencia evolucionar y eso que está exigiendo en las estrategias de las compañías? Te cuento en el caso de nosotros, de digamos, consumo masivo no comestible. El de Alpina es comestible. Yo lo que estoy viendo es que los competidores o el tipo de competidores no necesariamente están cambiando dramáticamente. El que produce detergente sigue siendo el que produce detergente. De hecho, si algo está pasando es que hay un fenómeno, es que antes los competidores más peligrosos eran los globales, ahora son los locales. O sea, a los que más respeto les tendemos a los locales por su agilidad, por la capacidad de entender insights locales, todo eso. Lo que sí está cambiando brutalmente son los canales de distribución. Eso sí tiene un cambio brutal y lo mencioné un poquito al principio. Antes nosotros mandamos a una tienda o mandamos a un supermercado y por ahí se vendía.
Hoy eso está cambiando brutalmente y hoy los consumidores quieren cada vez más, y ahí viene la parte de facilidad, comprar por internet. 4 billones de dólares al mundo, al año vendemos vía e-commerce en el mundo. En China, el 40% de lo que vendemos lo vendemos por electrónico, ¿cierto? Lo vendemos por celular, el 40% de lo que vendemos. Eso en Colombia hoy todavía es el 3%, pero eso se va a mover allá, correcto. Tenemos que cambiar rápidamente para poder servir los Amazons, para poder servir los Rapis, para poder servir los éxitos.com, todo eso. Y eso es un cambio brutal, porque es un cambio en empaque, ¿cierto? Los empaques que antes me servían para despachar ahora no me sirven para despachar. Es un cambio en toda mi cadena logística, la tengo que cambiar brutalmente. Entonces nosotros estamos viendo cambios muy fuertes por ahí, van a seguir pasando, ¿correcto? Y nos tenemos que adaptar a ese cambio. Si tú me preguntas, hace 5 años, para el consumidor ir a mercar a una superficie grande de 10.000 metros, 12.000 metros, era un paseo sabroso, ¿cierto? Y muchos consumidores en el mundo lo veían como el paseo del fin de semana, ir a mercar a un éxito, era un paseo bueno. Hoy es horrible. Ahí viene el punto de facilidad. ¿Qué quiere la gente? Entrar y salir rápido. Entrar y salir rápido. ¿Cuál es la industria que más crece hoy por hoy en Colombia? La categoría que más crece hoy por hoy en Colombia en los últimos 4 o 5 años, lejos. Entretenimiento. La gente no quiere más hacer la fila en el banco, ni comprar la leche, ni comprar el detergente. Quiere salir de eso rápido e ir a cine, ir a comer, ir a pasear. Ese es el nuevo lujo que se está dando la gente. Entonces, ¿por qué crece Internet? Por eso. Yo pido, compro y salgo de ese problema. Y nosotros hoy decimos, y la mayoría de lo que decimos aquí es, eso es ciencia ficción. Eso en 5 años va a ser el canal más grande del mundo. Oigan, 5 años va a ser el canal más grande del mundo. Y en Colombia no pasa de 10. O cambiamos o nos volvemos obsoletos. Y eso cambia un montón de cosas. De nuevo, la manera en que hago marketing, la manera en que me relaciono con los .com, la manera en que distribuyo en mis empaques. Entonces, ahí es que yo estoy viendo el cambio brutal. El detergente sigue siendo el mismo. De hecho, si algo está pasando con las marcas, es que ese poder que tenía Alpina, y si dice este es Alpina o este es Ariel, ya la gente decía, eso es una maravilla, ahora ya no. Y eso ha pasado mucho con todas las industrias, y yo creo que la de usted no es la excepción. Se ha perdido la confianza en las grandes industrias. El consumidor nuevo, el que viene, dice, gran industria, malo, son malos. ¿Por qué? Por lo que hemos hecho nosotros. Muchas de las grandes industrias han cometido errores garrafales que hacen que el consumidor crea que somos malos. Y esa es la confianza que hay que volver a ganar. El consumidor hoy no le interesa qué producto me da Procter, sino cómo me lo da. ¿Qué está haciendo Procter para crear un mundo mejor? ¿Qué está haciendo Alpina para crear un mundo mejor? ¿Qué está haciendo la bolsa para crear un mundo mejor? Cada vez va a ser más importante eso. Entonces los consumidores van e investigan y dicen, a ver si Procter, además de dar un detergente que lave, que para ellos ya todos los detergentes lavan, ¿qué está haciendo para cuidar el medio ambiente? ¿Qué está haciendo para ayudar a las comunidades? Esa parte es crítica y va súper acelerada. Entonces ahí es que vemos nosotros cambios que son brutales y que están pasando muy, muy rápido. O sea, tú no ves tanto el lío en el producto, sino en la manera como le estás llegando al cliente. En 2 cosas, en la manera como llegamos, ¿cierto? Y en lo que pide el consumidor. Ya el producto chuleado. O sea, yo compro un detergente lava. Si yo compro una leche, la leche X. Hay unas mejores, otras no. Ya va la parte de confianza. La parte de confianza yo la divido en 2. Que yo entrego lo que prometo, ¿cierto? Si yo digo que este queso tal, correcto. Esa es una, ¿cierto? Lo segundo es que detrás de la empresa que me está entregando eso, yo quiero entender el cómo lo está haciendo. Si lo está haciendo responsable con el medio ambiente. Y eso es un cambio brutal. Eso es un cambio brutal de la industria. Eso es un cambio brutal del consumidor. Lo que nos está exigiendo el consumidor hoy es, la barra subió un montón, porque no es deme lo que yo necesito, es deme lo que yo necesito y de la manera, hágalo de la manera que yo creo que la haga.
Y el problema, ¿sabe cuál es? Que ahí es en donde dicen que el consumidor tiene el poder. Antes a mí me daban el queso y yo compraba este, el otro, y si este no me gustaba, compraba el otro. Hoy si este no me gusta o tengo un problema de calidad, yo lo monto en una red y de un día para otro saben 10 millones de consumidores que ese producto es malo. Y ahí se murió el producto. ¿Cómo ves tú, Esteban, este tema de la competencia que viene de otras industrias? O sea, ¿seguimos el qué hacemos sigue siendo el mismo o tenemos que adaptar el qué? ¿Y cómo está viendo la industria financiera o cómo lo están viviendo ustedes en la industria financiera por las opciones que tienen a través de Internet precisamente los consumidores? Yo creo que si hubiéramos hecho esa pregunta hace 10 años, probablemente a todos los que estamos acá sentados nos voltearíamos a ver la competencia al lado, ¿no? Hoy en día creo que volteamos y no estamos seguros si sea la competencia. Y si esta pregunta la hacemos en 5 años, no sé quién será la competencia, no sé quién, porque yo creo que todavía no estamos seguros por dónde va a llegar esa que nos va a quitar parte del negocio. Sabemos que va a llegar y sabemos que tenemos que trabajar día a día para satisfacer, digamos, las necesidades que tiene el cliente. ¿Dónde vemos nosotros, digamos, que puede estar ya llegando? Uno dice a través de las pasarelas de pagos, por ejemplo, ¿cierto? Cada vez el cliente quiere más desintermediación. Empezamos a ver que aparece Apple con Apple Pay, aparece Rappi con Rappi Credit. Son una cantidad de cosas que ya empiezan a acomodar luces hacia dónde está yendo. El consumidor financiero quiere agilidad, quiere desintermediación y sobre todo quiere que sus recursos los tenga de la manera que él los necesita. No sé cómo los va a necesitar y tampoco estoy seguro cuál va a ser la competencia que va a estar allá. Por eso, digamos, retomo algo que había mencionado en una pregunta anterior, nosotros tenemos que levantarnos todos los días y como recrearnos, volver a pensar, volver a escuchar al cliente, volver a trabajar en esa necesidad para cubrirla. Pero definitivamente la competencia, y creo que puede ser un consenso, y hacemos acá una encuesta, la competencia hoy no está sentada al lado de nosotros, ¿cierto? Y la de mañana todavía no sabemos dónde está. Clarísimo. César, no sé ustedes cómo lo ven desde el mundo de los alimentos. Dificilísimo. Eso que es una tremenda pregunta. Y les voy a poner un caso. Hoy hay como 2 grandes tendencias en el mundo. Entonces hoy hay un ejército de personajes digitales que son veganos, que más o menos quisieran tener la lechuga que se comen, el tomate, y si tomaran leche, la vaca en la cocina y ordeñarlas ellas o ellos. ¿Sí? Ese es como un mundo que nosotros estamos viendo. Entonces, con eso y con el poder de las redes que hablaba Juan ahora, ¿sí? La capacidad que tiene hoy en día un consumidor de metérsele a uno a la casa es descomunal, porque usted comete un error y eso no se lo pasa a nadie a usted en la calle. Entonces, hoy digamos que eso es una herramienta espectacular, pero también es abrirse desde la confianza y desde la honestidad, porque yo creo que ese es un tema, y miren, esto es vital, es que cuando a uno le pasan la letra chiquita, ya inmediatamente uno dice, ya ni mierda, no la veo. ¿Sí? Ay, ¿por qué será que hay letra chiquita? Es que esas son las cosas con las que las compañías nos acostumbramos a vivir, pero son las cosas que estas nuevas generaciones han visto distinto. Pues porque hay algún desocupado hoy en el planeta que se sienta y se zampa toda la letra chiquita y le pone a usted un post en Facebook y le dice, cuando usted vaya a hacer un negocio con fulano, revisen todo esto porque miren todas las cosas que usted nunca ha sabido en los últimos 50 años, para darles una idea de la industria de ustedes. Entonces, la otra contraparte de lo que está pasando en tecnología es, nosotros estuvimos visitando unos centros de investigación, por ejemplo, para nosotros se nos volvió una competencia de nosotros es el sector farmacéutico. ¿Quién lo iba a pensar? Hace 30 años o 40 años es como que nada tiene que ver lo uno con lo otro, pero resulta que es que ahora la gente se empezó a envejecer más porque puede vivir más, porque entre lo que uno se come y lo que le dan las industrias farmacéuticas, pues entonces usted puede extender muchísimo más su vida, y eso nos ha puesto un reto berraquísimo a nosotros, porque se nos empezaron a venir los señores de la industria farmacéutica encima. Entonces a usted le toca
irse a hacer sparring, meterse al gimnasio y bueno, ahora nos vamos a ir entonces a dar trompadas con los de la industria farmacéutica, porque no hay más que hacer, porque si no empieza a sufrir la sostenibilidad del negocio. Entonces, y para darles una idea, estamos viendo compañías en San Francisco, por ejemplo, donde con 20 gramos de carne usted puede producir 20 toneladas de lo mismo. Uno puede creer o no que eso es carne. Pues mi suegro me dijo, no me vaya a poner, eso no me lo vaya ni a dar a probar, ¿sí? Pero eso, y lo que decías ahora, ¿qué es lo más jodido? Uno cree que todo esto es ciencia ficción, pero por eso les digo, estuvimos en un sitio donde se está fabricando y es muy probable que antes de 4 o 5 años esa compañía esté a nivel global poniendo una cosa muy parecida a la carne con las mismas propiedades, y seguramente dentro de 150 años vamos a ser unos trogloditas todos los de esta generación que matábamos los animales para comérnoslos. ¿Por qué no los sembraban antes? Solo para que se hagan una idea de las tensiones dramáticas que hay hoy, ¿sí?, de lo que está pasando en el planeta. Se nos está viniendo canales, mejor dicho, para darles una idea, hard discount. Entonces la pregunta es, ¿les vendo? ¿No les vendo? ¿Le doy la facilidad? ¿No le doy la facilidad? Eso es una manera como entonces nosotros somos una compañía de marcas, pero estos personajes no están detrás de la marca, sino que hay otra cosa filosófica que no convive muy bien con una compañía de marcas. Eso nos ha puesto en unos retos, y esta es una conversación del comité directivo de todos los días, ¿sí? Y de las cosas que estamos explorando ahora, yo también estoy de acuerdo que es cómo le vas a facilitar la vida, a pesar de que ya en Estados Unidos están hablando de que Amazon volvió perezosa a la gente, o más perezosa. Pues en el sentido de que antes, yo estoy de acuerdo, era un programa irse a mercar. Ahora no. Y probablemente, y se han visto las cositas del, ¿cómo se llaman los, doctor, que ustedes tienen varios de los que uno pone en la nevera y que ordena? Sí, que entonces, que ya hay uno aquí, que usted quiere pizza y usted donde el botón y le lleva la pizza a su casa. Y usted no tiene que ver más, ¿sí? Entonces es muy probable que vamos a llegar a mercar así. La nevera le va a informar a las compañías con las que necesita llenar la nevera que le manden el pedido. Y uno dice, no, pero están pasados. Pero ya está, las pruebas ya están, eso ya está pasando. Entonces, y lo otro que hemos encontrado, a nosotros no nos ha pasado que la competencia es como la del lado, porque sí estamos encontrando competencia, mejor dicho, en todas partes, nos están saliendo cosas por todas partes. Ahora, a mí, desde el punto de vista de innovación, eso es una cosa espectacular, porque para una organización en la industria de alimentos, pues eso es como tener un jardín. Ahora, ¿cómo hace una compañía grande? Esa es una pregunta que tenemos hoy estructural. ¿Cómo vamos a hacer nosotros con Alpina, con 72 años de historia, para poder trabajar con compañías que tienen 20 días de nacidas? Y entonces uno dice, y el modelo de negocio ese yo ni lo entiendo. Hay gente que me dice, venga, hermano, yo no he podido entender esos muchachos qué es lo que venden, ¿sí? Pero eso es lo que nos está pasando. Entonces hay un reto, pero yo otra vez volvería seguramente, yo no sé si la terquedad, pero en lo que yo he aprendido es la gente, son ustedes, es que no hay más. Aquí nosotros nos podemos echarle 50 speeches, todo lo que quiera, le pueden traer a todos los mejores del planeta, pero si usted no se mira en el espejo y hace el acto de contrición y usted dice, ¿qué es lo que yo tengo que hacer distinto a partir de mañana? Esto no es, voy a ver, me voy a tomar el fin de semana, voy a reflexionar, no, en las siguientes 24 horas que ustedes salgan de aquí, tienen que hacer algo distinto de lo que venían haciendo. Eso sería mi mensaje para dejarles un poco de este tema de la competencia, cómo se nos vino encima de frentes tan distintos. No, buenísimo, buenísimo. Y creo que aquí nos quedaríamos en esta conversación muchas horas, pero vamos a tener que cerrar. Quería darle un minuto a cada uno, precisamente como en esta línea, de cuál sería el mensaje principal que quisiéramos dejarle aquí a las personas, de cómo nos cambió el mundo, qué está exigiendo de las compañías y que hay que levantarse el lunes a pensar.
Y en el mundo nuestro, donde el mundo financiero es tan regulado, quizás, bueno, supongo que el farmacéutico también y el de alimentos también, nosotros en el mundo financiero no podemos hacer nada que no esté expresamente autorizado. Entonces, también eso invita a que con esta velocidad que estamos viendo el cambio en el mundo, cómo trabajar con ese regulador para que nos acompañe en un proceso de evolución pues, a la velocidad que el consumidor necesita. Pero mensaje final y si alguno se anima al tema de la regulación. El mensaje final es, yo creo que el cómo de ustedes no ha cambiado dramáticamente. El cómo de ustedes es cómo les dan confianza a sus clientes para que inviertan en ustedes. Eso va a ser igual siempre. Ahora, el qué es confianza para el cliente puede haber cambiado dramáticamente. Y yo creo que los clientes de hace 50 años, para ellos la seguridad era más crítica, el de hoy está mucho más dispuesto a correr riesgos. Entonces ustedes tienen que mirar el cómo ha cambiado su consumidor y adaptarse rápidamente a su consumidor. ¿Y cómo hacen eso? Hablando con el consumidor, entendiendo al consumidor, y muchas veces el consumidor está en su misma casa y son sus familiares, pero hablen permanentemente con él. A mí lo más importante que me parece es que estén como en contacto permanente con el consumidor, y en mi mente esta no es la industria que hace mejor eso. Correcto, en mi mente. Puede que esté equivocado, pero yo creo que ustedes venden mejor de lo que hablan, mejor de lo que escuchan, y tienen que pasar a escuchar más y a hablar y a vender menos, porque cuando yo escucho y le doy al cliente lo que el cliente quiere, no tengo que vender. Correcto. Ese es mi mensaje de clase. Lo del regulador es súper difícil. Yo soy un firme creyente que la tecnología va a un ritmo mucho más rápido de lo que van las regulaciones alrededor del mundo, y que las regulaciones van a tener que irse adaptando a la tecnología y no al revés. Entonces miren primero la tecnología y miren hacia dónde vamos, y tranquilos que los reguladores van a llegar. Gracias. Esteban. Sí, Mensaje. digamos, quiero cerrar con un tema y era, definitivamente una constante es el cambio, ¿cierto? Eso nos tenemos que llevar en la cabeza, la constante es el cambio. Y segundo, nosotros, pensar que nosotros no estamos vendiendo productos, nosotros estamos entregando experiencias a los clientes, ¿cierto? Y dependiendo de la experiencia que tenga el cliente con nosotros, está su fidelización. Si al cliente le vendemos un buen producto, pero no le damos una buena experiencia, el cliente no se va a fidelizar con nosotros. Y tocando un poco el tema que tocaba Juan Carlos de la tecnología, y asociándolo un poco con el tema de mercado de capitales, eso lo que nos está quitando son las barreras geográficas, ¿cierto? Y pretender una regulación por país donde hay productos transversales en todos los países, eso es un reto para el regulador. Yo creo, Juan Pablo, que la pregunta hay que hacérselas al regulador, ¿cierto? ¿Cómo va a asumir ese reto que viene, donde no hay barreras geográficas, productos que pueden ser vendidos desde cualquier país y comprados acá? El reto es para el regulador, es un reto muy grande. El consumidor puede desde cualquier parte comprar cualquier producto financiero, de acuerdo, completamente. César. Yo les diría, mejor dicho, un par de cosas de lo que estamos trabajando nosotros es cómo hacemos para que la gente se goce lo que esté haciendo y se lo goce desde la definición de disfrutar, ¿sí? De que lo que yo hago todos los días tengo un propósito superior con el cual yo me siento conectado. ¿Cuál es la intención de esa compañía en la que ustedes trabajan, que es tan clara para las personas afuera, digamos, para el consumidor o sus clientes, que la gente naturalmente se sube ahí? Es que y yo estoy de acuerdo con Juan lo que dice. Una vez uno cuando se casa con las marcas, mejor dicho, eso sí que son matrimonios a largo plazo, ¿sí? Entonces yo creo que hay unas oportunidades muy interesantes de cómo estimular la organización, cómo desacartonar la organización. Eso me parece jodidísimo en la industria financiera, créanme. Yo pues estoy diciendo esto aquí en borrador y yo decía, ¿cómo desacartona uno este modelo? Todos ustedes viven de corbata, ¿y será que con corbata no vende más? Yo no tengo ni idea. Todavía le decimos doctor a la gente. Ay, es que están pasando muchas cosas. Nosotros estamos trabajando por decisión, estamos trayendo gente de menos de 25 años simplemente a que nos joda la cabeza, a sentarlas en las reuniones de nosotros, que son acartonadas,
Y de pronto un muchacho de esos levanta la mano y dice, uy, hermano, qué pena, pero yo llevo media hora aquí y no entendía nada. Y es muy probable que la gente que está sentada ahí no haya entendido nada, pero porque como estamos acostumbrados a este acartonamiento, entonces ahí es donde uno empieza a decir como que, ahora, eso se vuelve cansón, eso son ampollas todos los días con los que llega a la casa, pero eso es parte de lo que estamos buscando, ¿sí? Y desde el punto de vista de regulación, pues, a ver si soy capaz de controlarme, pero ahorita estaba en la Andy y la encuesta era 47% de los empleos en el país no están regulados. Entonces, cuando uno piensa que la mitad del país no está regulado y a los que hacemos las cosas bien, el regulador no la tiene por deporte, ¿cierto? Y entonces la conversación con el regulador es, venga, ¿y usted por qué aquí encima mío todo el tiempo? Pues porque yo sí lo controlo. A usted, a su vecino y a este otro tengo el 70% del mercado controlado. El mercado que está regulado. Pero la competencia desleal, la que no está pagando impuestos, la que no hace país, ese otro pedazo, ¿qué? ¿Sí? Y en esta industria, yo todos los días veo en el periódico, todavía leo periódico, no, en papel, pues tú que haces la aclaración, estoy de acuerdo. Prestamistas hay mejor dicho, el gota a gota es una manera en la que el país se acostumbró a vivir. Y uno tendría que preguntar, ¿qué debería hacer el regulador de cara a esos problemas que son estructurales que evitan que estas industrias crezcan en la dirección, que son las que le aportamos al país desde impuestos? Y como dijo el ministro Carrillo ahora, dijo, es que ustedes tienen el peor socio porque pues uno va y les cobra y no les ayuda en nada. Y yo dije, bueno, eso es un buen mensaje del ministro, por lo menos para empezar, pero sí hay un tema en la regulación y yo creo que las industrias en Colombia somos cómodas y no generamos la discusión dura con el gobierno. Y bueno, a ver si me va a costar el puesto pero bueno, eso es un poco para compartir que sí es un tema en donde creemos que hay que trabajar más en llave para poder, digamos, parársele al frente al regulador. Espero que ustedes lo hayan disfrutado tanto como yo. Esto es parte de las reflexiones que estamos haciendo todos los días al interior de la bolsa, y como ven, lo que hay es más preguntas que respuestas. No creo que hayan salido con la solución, pero lo que sí quisiera es que por lo menos hayan salido de este panel con la cosita en la cabeza de que el lunes tienen que volverse a preguntar qué es lo que estamos haciendo y cómo estamos manejando nuestro negocio y cómo lo vamos a manejar hacia adelante y cómo vamos a atender a ese cliente. Así que si están de acuerdo, démosle un aplauso a nuestros panelistas y agradecerles.